La historia y la cultura es lo que nos da identidad. Por eso hoy, en Guerreras Transformando, nos acompaña una mujer que nos enseñará que la cultura también es un legado y sirve para sentar las bases de la sociedad. Soy Kelly Palacios, quédense y vamos a conocerla. Angélica Gutiérrez y Salgado nació el 16 de enero de 1959 en Chilpancingo, Guerrero. Es licenciada en Historia Regional, maestra en Ciencias Sociales, maestra en Historia Regional y tiene un doctorado en Ciencias Sociales. Desde muy joven, Angélica sabía que el estudio era el camino que le abriría las puertas en un futuro, por lo que a pesar de ser mamá a temprana edad, no significó un impedimento para seguir estudiando, pues tenía muy claro que su labor era aportar sus conocimientos porque a través de la cultura y la historia se puede lograr una sociedad mejor desarrollada. En esta ocasión toca el turno de una mujer que nos viene a hablar sobre la importancia de la cultura y la historia para la sociedad, la doctora Angélica Gutiérrez y Salgado. Bienvenida. Muchas gracias, Kelly. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes y me siento muy honrada. Lo que te puedo platicar de mi vida en Chilpancingo, yo iba desde niña a todas las actividades que tienen que ver con la cultura. Desde niña siempre tuve un contacto con mis vecinas, mis amigas, mis amigos de niña, desde el kinder, hermosísima, una convivencia especial. Por eso cuando a mí me decían que los guerrerenses y las chilpancingueñas o la gente guerrera es violenta, yo me indignaba y me daba mucha tristeza que tuvieran una visión. Yo no entendía de niña por qué decían eso, cuando mi convivencia, mi experiencia de vida con Chilpancingo era maravillosa. Fui abanderada en el kinder, en la primaria, José María Morelos y Pavón también, fui abanderada, yo tenía los primeros lugares, y entonces no solamente académicamente, sino también en deportes, también fui muy deportista. Y en esos regionales participaba y yo quedé en primer lugar para representar al estado de Guerrero en 100 metros, salto de longitud. Me fui al Prenacional de Nayarit en 1974, si me falla la memoria, 73-74, y allá también tuve otra experiencia muy lamentable que también me fue marcando, de que llegó una pumita a donde estábamos en la escuela, las niñas y las adolescentes de aquella época representando a nuestros estados. Tocó la puerta y entró y dice: ¿dónde está la de Guerrero? Que saque su machete. Yo les dije, yo nada más, entonces, ¿por qué tan groseras? ¿Por qué volver a decir si yo vengo preparada? Yo me preparé, me dieron mi uniforme, todo, o sea, me gané mi lugar, hice mi esfuerzo por representar bien al estado de Guerrero. Pero eso no me amedrentó, al contrario. Yo dije, vengo preparada, vengo disciplinada, vengo con toda una preparación para ganar. Y gané. Entonces yo me siento muy orgullosa de eso, porque yo llevaba a Guerrero, cada vez que oír las danzas de tecololeros, las chilenas, mis pies y mis manos para bailar, porque yo me siento con todo el espíritu, la cultura guerrerense. Yo de ahí aprendí que tenía que buscar por qué a Guerrero, por qué nos trataban así, por qué tanta violencia contra Guerrero. Y entonces dije, tengo que estudiar historia para poder llegar a entender y mostrarle al mundo que en Guerrero tenemos una gran trayectoria histórica y que nos deben de dar esa dignidad, ese papel, ese reconocimiento, esa valoración, y sobre todo la juventud actual sepan que tienen una gran historia, una gran herencia que les permita conocer de dónde venimos y todo lo talento, la creatividad, el talento que tenemos para aportar al mundo. Estaba en una preparatoria cuando me vi casada, pues era yo joven, ¿no? Y yo quise hacer una familia y hacerla bien, pero siempre con la idea de seguir estudiando, o sea, de eso que mi papá me dejó de herencia, en el sentido de que es un compromiso mío buscar la verdad, buscar la justicia histórica para dar al mundo y conocer que los guerrerenses y las guerrerenses deben ser tratadas con dignidad. Yo seguir estudiando. ¿A través de qué medio? De un medio pacífico es mi lucha, ¿no? Que es la cultura, que es la historia. Dije, pues yo voy a llevar a mi niña de meses, me reincorporo a la prepa, a clases, la prepa 1 en Chilpancingo,
Y entonces fue muy complicado porque en esa época, en los años 70s, 80s, estaba prohibido llevar a las niñas y niñas a clases. Y entonces yo no había oído hablar de la teoría feminista, ni había yo oído hablar de esto, porque todavía no estaba avanzada, tan conocida, y menos en Chilpancingo ni en otros lados, pero la cultura patriarcal era muy fuerte en el sentido que hasta en las instituciones te prohibían llevar a tus hijas. Si tú, por ejemplo, en la normal, estudiabas la normal y salías embarazada, te corrían de clases. Ya no podías seguir. Y yo había en algo que por ser muy crítica, mi papá me enseñó a leer desde niña, yo leía mucho, entonces desarrollé creo que una capacidad crítica. Yo decía, ¿por qué es injusto? O sea, yo ya tenía yo en mi cerebro esa cuestión, es injusto que una mujer tenga que decidir entre quiere ser madre y querer estudiar. Dije, no, yo tengo que seguir estudiando. Salí de la preparatoria, la terminé y me fui a estudiar filosofía y letras. Terminé historia y tuve la posibilidad y la fortuna de que la maestra Julia Jiménez Alarcón, cuando iniciaba el Instituto Guerrerense de la Cultura, me conociera en servicio social. Platicábamos de historias, de mi interés, de la investigación y demás, de cuál era mi proyecto y qué quería, y me invitó a trabajar. Y entonces entré a trabajar al Departamento de Investigación de Historia del Instituto Guerrerense de la Cultura, y ahí el gobernador estaba muy interesado en que se hiciera un libro de historia sobre Chilpancingo. Entonces dije, eso cae muy bien conmigo, que es lo que yo quiero. Y me fue a ver un asesor del gobernador. Yo toda mi investigación que llevaba ya hecha de Chilpancingo, mis fichas y demás, las vio, todo lo que yo llevaba estructurado, avanzado, y me dieron todas las condiciones y las facilidades para dedicarme a terminar la investigación. Me fui al Archivo General de la Nación, me fui a entrevistar a las gentes de aquí de Chilpancingo. Tuve todas las condiciones para hacerlo, aunque se empezaba a hablar de que Chilpancingo sí tenía cultura y sí tenía historia prehispánica, ¿sí? Porque antes de eso se decía que no, decían que era una mentira, que Chilpancingo, por eso éramos bárbaros, que no había. Yo le dije, ay, y se está comenzando con Alejandro Cervantes, que se trajo a Guadalupe Martínez de Don Juan para crear el Museo Histórico. Ella fue una de mis referentes importantes para conocer arqueológicamente antecedentes del Chilpancingo. No sabía yo todavía la dimensión que iba a adquirir después, la importancia de Chilpancingo en mi otra investigación que continué después. En diciembre del 86 me mandan traer para que fuera yo a México a finales ya del 86 para ver el DOMI en San Jerónimo, en México, en las imprentas nacionales, y ver el libro. Y ya el libro salió en 6 de enero de 1987 y es el primer libro, Chilpancingo ayer y hoy, que no me dejó completamente satisfecha porque no me respondía muchas preguntas del por qué estábamos teniendo una herencia cultural tan importante, una historia todavía. ¿Por qué Guerrero, por qué Chilpancingo era tratado como se le trataba y no tuviera un desarrollo como debería de haber tenido? Entonces, porque hice una reconstrucción al final de cuentas de la metodología de aquel tiempo y aquella época todavía de lo que se le llama la historia de bronce, la de los liderazgos, sin entender el proceso cultural, el desarrollo cultural y la cuestión de cómo nos formamos y por qué nos formamos como nos formamos y por qué somos así. Eso todavía no, en esa época no lo tenía, pero sí me permitió valorar Chilpancingo en sus aportes históricos. Los voy a relacionar cuando termino maestría y doctorado. Es una fecha importante, tiene que ver con el Chilocruz. Es el día en que se sube al Machowa, el 13 de septiembre, para agradecer a Chilonen, o sea, ese es el nombre de la mujer que transforma el teocintle en maíz, y que sucedió entre Chilpancingo e Iguala, hace más de 9,000, 10,000 años más de eso, ¿sí? Entonces, 13 de septiembre se sube al Machowa, que quiere decir el que sabe del agua, para leer los signos. En la época prehispánica, los sabias y los sabios de aquella época subían a eso, y agradecerle a ella la aportación de este hecho histórico de haber manipulado el teocintle para crear el maíz, y a partir de ahí todo lo demás de la cultura mesoamericana. Eso yo en ese momento, en 1987, no lo sabía, lo supe hasta 2009,
2010, que hice la maestría, y en el doctorado en 2016-17, ¿no? Imagínate esa aportación, reconocerla y revalorarla, era para tener a Guerrero en otro lugar y que quienes llegaran le siguieran desarrollando la ciencia, porque era un elemento científico, es una primera manipulación tecnológica. La importancia es saber que somos herederos, que somos personas que hemos aportado al mundo este hecho histórico de la manipulación del teocintle para convertir el maíz. Ese es un hecho histórico que habla de nuestra inteligencia, de nuestro desarrollo, y que a partir de ahí hicimos la gran cultura olmeca. Debemos valorar la cultura como guerrerenses, porque eso es el aporte que hemos hecho. Sentirnos orgullosos para que frente al mundo no nos traten como incultos. Durante muchos años, todavía cuando yo estaba haciendo mi libro de Chilpancingo ayer y hoy, decían que no era cierto, que en Guerrero éramos bárbaros porque no habíamos tenido cultura, que no habíamos tenido un desarrollo cultural. Entonces, por eso es importante recuperar, conocer la historia cultural de Guerrero, también la historia política y todo, pero sobre todo la cultural, porque nosotros aquí está la cuna, el origen, que demuestra que somos gente de gran capacidad, de gran creatividad, que le hemos aportado a la nación, al mundo, de qué hemos vivido, de lo que comemos. ¿Y de qué comemos? De esa aportación, de esa manipulación que se hizo del teocintle en maíz y que se generó la milpa. ¿Sí? En esa época no se sabía eso. Hace 40, 50 años, esos productos culturales, que son productos de nuestra cultura, de nuestro desarrollo de la inteligencia, la aplicación de la inteligencia a la transformación del ámbito natural, pero bajo principios de reciprocidad, de respeto a la naturaleza. Entonces, conocer eso es orgullo. Conocer que somos aportadores al mundo es saber y pararnos frente al mundo y decir, trátanos con respeto. Mira, el gobierno de Evelyn Salgado ha sido muy sensible a entender que la transformación tiene que pasar por la transformación cultural. Eso lo sabe la gobernadora. Ella sabe y lo ha dicho. Transformemos la cultura para transformarnos cada uno y cada uno de nosotros. Entonces, a partir de la transformación de la política que ella ha implementado, de ver a la cultura como uno de los ejes principales de la transformación, es como vamos a transformar Guerrero. ¿Sí? Vamos a sentar las bases de la transformación de una cultura patriarcal, que es la que nos domina, a una cultura de amor y de paz, que podemos encontrar las bases en nuestra cultura prehispánica, es la reciprocidad, es la reconciliación, es la hermandad, a través de una instancia. ¿Cuál es? La Secretaría de Cultura. Eso es lo que la gobernadora, a través de las leyes, lo que a ella le toca, le corresponde hacer leyes, hacer políticas públicas, y que está haciendo acciones también, como el Código Violeta, como el Taxis Violeta, que yo ya lo sé, muy bueno, me sentí muy segura. Entonces, todo eso va a generar cambios culturales. Veo el mandato de la gobernadora de cómo con sus políticas públicas ya están ahí, cómo está insistiendo a través de la Secretaría de la Mujer, a través de las dependencias, de todas cada una de las dependencias, para que esta transversalización de la perspectiva de género y derechos humanos se cumpla, ¿no? Yo los invito a todas y todos, yo sé de la nobleza, del corazón y la inteligencia que tenemos las y los guerrerenses, porque además somos herederos de una gran cultura, de esa cultura prehispánica que era la más avanzada para su época. Quisiera que se llevaran en sus corazones, en sus mentes, que los hiciera reflexionar, invitarlos y convocarlos a que nuestras niñas, nuestros niños, nuestros jóvenes actuales vean, miren con orgullo lo que hemos hecho y aportado al mundo, pararnos frente al mundo y decir, yo puedo y sé que merezco hacer cosas y merezco un trato digno, tengo una herencia que he aportado al mundo y yo voy a seguir aportando con lo que voy a hacer, lo que escoja yo de carrera, lo que yo escoja de profesión, que sea con esa pasión de saberse orgullosamente guerrerenses, portadores de una gran cultura.
Gracias por acompañarnos hasta el final. Soy Kelly Palacios, los veo la siguiente semana.